Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver las estructuras repetitivas, en particular la estructura mientras o while. Este video es uno de la serie de videos del curso de programación desde cero, en especial la clase número 9. Vamos a ver cómo funciona, cómo se utiliza y para qué se utiliza. Así que sin más, vamos con la intro y arrancamos con el video. Muy bien. Primero y principal, antes de arrancar y profundizar en el tema, es importante comprender algunos conceptos relacionados con las estructuras repetitivas. Uno de estos conceptos es la iteración, que se refiere a la ejecución repetida de un conjunto de instrucciones. O sea, que vamos a tener una repetición sucesiva de unas instrucciones que nosotros vamos a programar dentro de este bucle. Otro concepto que es también importante es el concepto de contador, así como el concepto de bandera y el concepto de bucle infinito, que lo vamos a ver más adelante. Son muy importantes para este tipo de estructuras. Bien, con respecto también a las estructuras repetitivas, vamos a tener diferentes tipos de estructuras. Vamos a tener las que son condicionales y las que no tienen condición, o sea, las incondicionales. Las condicionales son aquellas que van a tener en su código o en su estructura una condición específica, que siempre y cuando esta condición sea verdadera, el bucle se va a ejecutar una cantidad infinita de veces. Y después tenemos las otras que son las incondicionales, y estas se van a basar en una cantidad de veces finitas. O sea, que no van a tener una condición, sino van a tener una cantidad de repeticiones que realizar. Las estructuras de estos bucles van a ser las siguientes, las que vemos en pantalla. Por ejemplo, tenemos que contar del 1 al 10 y tenemos una condición que es n menor o igual a 10. ¿Qué deberíamos hacer antes de terminar el código que se repite? O sea, ¿cómo debemos hacer para que ese código llegue al 10 y corte? Para esto están los que llamamos contadores. Los contadores van a hacer que una variable se vaya incrementando en cada vuelta del ciclo y ese contador va a estar asociado a la condición del bucle. O sea, si nosotros damos 10 vueltas, ese contador o esa variable, que es una variable el contador, ya lo vamos a ver bien, va a llegar al número 10, por lo cual la condición va a estar en el último valor que acepta, y en la próxima vuelta, al ser un número mayor, o sea, al ser un 11, la condición no se cumple, el bucle sale y corta. Ahora, si mi condición fuera n mayor o igual a 1, en este caso solamente va a entrar al bucle si la variable n es mayor o igual a 1. Caso contrario, no va a entrar al bucle. Y bueno, y lo mismo pasaría si la condición fuera una palabra. En este caso, las palabras generalmente las utilizamos cuando tenemos que ingresar por teclado la palabra. Cuando ingresamos cierta palabra, entonces el bucle se corta y termina. Después vamos a ver que hay otro tipo de bucle que son utilizados para hacer, por ejemplo, los menús de opciones, para que cada vez que nosotros elijamos una opción, el bucle se vuelva a repetir y el menú vuelva a aparecer en pantalla. Bueno, hay un par de truquitos que los vamos a ir viendo a medida que hagamos la práctica. Hay diferentes tipos de ciclos. Tenemos los ciclos mientras, que son los que vamos a ver en este video. Después tenemos los repetir hasta, que es otro tipo. El mientras o while, el repetir hasta y el para o for. Los dos primeros, el mientras y el repetir hasta, estos dos son de tipo condicional y el para es de tipo incondicional, ya que tiene la diferencia que necesita una cantidad o un número para repetirse n cantidad de veces solamente. Bien, ya adentrándonos en lo que es el mientras, la estructura del mientras o while, vamos a ver que tenemos la expresión, o sea, vamos a tener una condición. Esa condición, si es verdadera, se va a ejecutar la instrucción que está dentro, y si es falsa, va a saltar el bucle y va a continuar con el algoritmo. La sintaxis de este tipo de estructura va a ser la palabra reservada mientras, la expresión booleana, que es la condición, que nos va a dar o verdadero o falso, la palabra reservada ser, la instrucción y el fin del mientras. Esa es la sintaxis que tiene este tipo de estructura en pseudocódigo. Un ejemplo, como el que podemos ver, tenemos una variable, var0, que esa variable, mientras sea menor a 5, va a entrar al bucle y va a escribir hola qué tal y va a aumentar en 1. Eso que tenemos acá, que podemos ver acá abajo, esto es lo que se llama contador. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros ingresemos dentro del ciclo, la variable var va a aumentar en 1, por lo cual, a medida que avancemos en las repeticiones, la variable var va a ir valiendo cada vez 1 más. En la primera va a valer 0, en la segunda 1, tercera 2, cuarta y así sucesivamente hasta llegar a 5. Cuando llegue a 5, esta condición ya no se cumple porque var no es menor a 5, sino que es igual. El bucle no entra, no se ejecuta y continúa con el algoritmo fuera de este. Y acá está la estructura del diagrama de flujo.
Ahora, una pregunta. ¿Cómo haríamos para hacer una cuenta, o sea, para contar del 1 al 100, pero sin las estructuras repetitivas estas que acabamos de ver? La manera de hacerlo normalmente es escribir 100 veces el número 1 a 1. O sea, escribir 1, escribir 2, escribir 3, 4 y así sucesivamente hasta el número 100. Algo totalmente impensable y tedioso. Ahí es donde entran las estructuras repetitivas a solucionarnos ese problema de la manera que hacemos un contador, o por ejemplo hacemos un mientras que se ejecute hasta llegar a 100 y nos muestra en pantalla la variable que va a contener ese aumento del contador que nosotros estamos realizando dentro del ciclo. Como podemos ver acá, tenemos un escribir que nos muestra en pantalla la variable contador que arranca en 0 y va aumentando de 1 en 1. Entonces en cada vuelta nos va a ir mostrando primero el 0, después el 1, el 2, sucesivamente de esa manera hasta llegar al 100. ¿Por qué? Porque ya al ser 101 no es menor a 101, por lo cual no se ejecuta y sale. Entonces no se escribe desde el 0 hasta el 100. Ahora, en el caso de que querramos arrancar del 1, bastaría con no colocar contador igual a 0, sino contador igual a 1 acá. Y ahí de esa manera arrancaríamos desde el 1 y no desde el 0 la cuenta. Es un detallito que, bueno, depende de lo que nos pida. Algunos conceptos que van a estar relacionados con estas estructuras, como lo vimos al comienzo del video, va a ser lo que es la iteración. La iteración es la cantidad de veces que se va a repetir este bucle. Por ejemplo, si tenemos que contar del 1 al 10, ponemos una condición de que sea, por ejemplo, contador menor a 11 o contador menor o igual a 10. O sea, que las iteraciones se hagan 10 veces para contar del 1 al 100, del 1 al 10, perdón. Después tenemos el otro concepto que es el contador. El contador, como habíamos estado viendo, es una variable que lo que hace es incrementar en cada una de las vueltas para ir contando justamente la cantidad de iteraciones que va realizando el bucle o el ciclo. Cuando esta cantidad de iteraciones corresponda o supere la condición que está puesta en el mientras, por ejemplo, el ciclo va a salir o se va a romper. Y bueno, y después tenemos el incremento, que es justamente lo que se hace en la variable contador de aumentar esa variable. Por ejemplo, si tenemos el contador var y le ponemos var más 1, esto se realiza con un incremento de 1. ¿Por qué? Porque vamos aumentando de 1 en 1. Si acá le pusiéramos más 2, lo que haríamos en cada vuelta es aumentar en 2. Por lo cual tendríamos un incremento de 2 y así sucesivamente con el número que incrementemos. Si queremos incrementar en 3, ponemos un 3, en 4 un 4 y así sucesivamente. Bueno, después tenemos el otro concepto que es el acumulador. Este no lo nombré, pero es muy importante también, y el acumulador puede ser útil para tareas como por ejemplo realizar una sumatoria. Cuando queremos realizar la sumatoria de todos los números del 1 al 10, por ejemplo, lo que hacemos es ir sumando la variable anterior. Por ejemplo, tenemos el siguiente código, que tenemos un acumulador, que lo igualamos a 0, y después tenemos un num, o sea una variable num, que es igual a 1. Nos pide que ingresemos un número que vamos a ir sumando, o sea el num que va a ir acumulándose dentro de la variable acumulador, y lo que hace es el mientras el num sea diferente a 0, va a ejecutarse. Entonces, ¿qué hacemos? Ingresamos un número, si este número es diferente de 0, entonces se va a acumular, o sea que la variable acumulador se va a sumar a sí misma el valor de el num que hayamos ingresado. En la primera instancia lo que va a pasar es que el acumulador va a valer 0, entonces va a ser 0 más, por ejemplo, ingresamos el número 5. 0 más 5 es igual a 5, entonces ahora el acumulador vale 5. En la siguiente vuelta, arranca de nuevo, num, habíamos ingresado el 5, por lo tanto es diferente de 0. Lo que va a pasar es que ahora acumulador al valer 5 y nosotros ingresar en la segunda vuelta el número, por ejemplo, 10, va a ser 5 que valía acumulador más 10, nos va a dar 15. Entonces ahora acumulador vale 15 y así sucesivamente en cada una de las iteraciones. Cuando nosotros ingresemos el valor 0 en num, lo que va a pasar es que acá no se va a sumar nada, por lo tanto acumulador va a seguir valiendo lo que tenía y el bucle se va a romper y va a salir. Va a continuar con el algoritmo y va a mostrar la suma. Eso es lo que haría una variable acumulador. Después tenemos las banderas. Las banderas son también un tipo de variable que son sumamente útiles para cortar la repetición de estos bucles. Estas banderas se suelen utilizar para cortes de bucles con condicionales. Por ejemplo, queremos cortar el bucle cuando una variable tenga el valor especificado, no sé, puede ser una letra, o sea, un carácter, puede ser un texto específico, un número específico. Por ejemplo, en una cuenta, cuando el valor de la variable num sea igual a 8, entonces la bandera, o sea, la variable bandera, que es la que está en la condición, la ponemos en falso. Entonces,
bandera al ser falso, la próxima vez no se va a ejecutar el bucle. Para entenderlo mejor ya lo vamos a ver en un ejercicio esto. Después tenemos el concepto de bucle infinito. ¿Esto qué quiere decir? Que el bucle se va a repetir infinita cantidad de veces, o sea que no va a cortar nunca. Por ejemplo, si ponemos el siguiente código que dice mientras var sea menor a 5, pero adentro no le ponemos un contador, ¿qué va a pasar? Esto se va a repetir infinita cantidad de veces. ¿Por qué? Porque var va a valer siempre 0 y 0 va a ser siempre menor a 5. Entonces se va a repetir infinita cantidad de veces. Bueno, las funcionalidades de los contadores y los acumuladores las vimos recién también. Con el contador podemos controlar los ciclos, teniendo una cantidad finita de veces la repetición de los mismos. Y el acumulador podemos ir almacenando resultados parciales en una iteración sucesiva de valores dentro de este ciclo, como vimos hace rato, con la sumatoria desde el 0 al 10, por ejemplo. Acá tenemos un ejemplo donde podemos ver que tenemos un programa que lo que hace es definir encontrado, o sea, una variable encontrado. Encontrado es un booleano, una variable booleana o lógica. La seteamos inicialmente o la definimos inicialmente en falso. Después definimos dos variables más, intentos y número. Intentos lo definimos en 0. Intento va a ser un contador que va a repetirse en cada una de las vueltas, contando la cantidad de intentos que tenemos almacenados dentro de esta variable. Nos pide que ingresemos un número a encontrar en una cadena de valores y después le ponemos la condición. Acuérdense que este símbolo era de negación, un operador lógico de negación. Lo que hacía era, si encontrado es verdadero, como es falso, nosotros lo seteamos en falso. Al negarlo, la condición es verdadera. Entonces, si encontrado, o sea, si el opuesto de encontrado, entonces se ejecuta número encontrado. O sea, el número encontrar, si es verdadero, o sea, esto es un condicional. Si el número encontrar, entonces encontrado se setea a verdadero, por lo cual sale del bucle y continúa con el algoritmo. Caso contrario, si no es el número encontrado, lo que hace es aumentar la variable intentos en 1 y volver a ejecutar el ciclo. Para verlo mejor, lo vemos en pseudocódigo y acá podemos ver que tenemos definida la variable encontrado en falso, seteada en falso, definida. Después tenemos definido intentos, número de encontrar. También tenemos seteado en 0 el número de intentos para arrancar el contador. Ingresamos el valor, o sea, un valor a encontrar del 0 al 100. Y lo que pasa acá es que, como habíamos visto, mientras encontrado sea falso, se va a ejecutar esto. ¿Por qué falso? Porque si, por ejemplo, nosotros ponemos una variable que sea lógica, por ejemplo, encontrado, solita acá adentro, lo que va a pasar es que esto va a ejecutarse solo cuando encontrado es verdadero. Al negarlo, se va a ejecutar solo cuando encontrado sea falso. En vez de poner un falso acá, ponemos el opuesto de encontrado. De esta manera le estamos diciendo que es falso. También podríamos haberlo hecho mientras encontrado sea igual a falso. Es lo mismo. Entonces, después, ¿qué hace? Mediante el condicional, sí, lo que hacemos es preguntar si el número a encontrar es exactamente igual al devuelto por la función azar. La función azar nos devuelve un número entre el 0 y el número que coloquemos acá adentro, menos 1. Por lo tanto, azar acá nos va a devolver un número entre 0 y 100. Entonces, si ese número es exactamente igual al que devolvió esta función, entonces encontrado cambia a verdadero, termina el condicional, intentos aumenta en 1 y al volver de nuevo encontrado va a ser verdadero, por lo cual no se va a cumplir la condición, termina el ciclo y escribe el resultado en pantalla. Así es como se utilizan tanto sean las banderas como los contadores. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo práctico de todo esto que hemos estado viendo hasta este punto. Yo los invito a que agarren estos ejemplos que vamos a ver ahora de manera visual nada más en la presentación, a que lo copien, traten de resolverlos en su editor de código, que eso también suma mucho para la práctica. Si quieren, después hacemos un video exclusivo de práctica, pero por ahora lo vamos a ver de manera visual solamente. Acá podemos ver un ejemplo donde dice, dado un número entero, buscar los números pares menores a él y mostrar la suma de los mismos. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos un número, un contador, una variable suma, y después pedimos por pantalla el número, el contador lo seteamos en 0 inicialmente, la variable suma pares, que es nuestro acumulador, también lo seteamos en 0, y arrancamos el mientras o el primer ciclo con una instrucción o una condición que es contador tiene que ser menor a num. Mientras sea contador menor a num, entonces esto se va a ejecutar, va a pasar dentro del ciclo este y acá va a estar una variable contador que el módulo de esta al ser 0, o sea, si es par, va a contar con la variable suma pares. O sea, el número va a ser par. Va a continuar, el contador va a aumentar en 1 y va a volver de nuevo. Si contador es menor a num,
va a volver a preguntar. Si en caso contrario, si es mayor, el ciclo va a cortar y va a continuar con la ejecución del algoritmo y nos va a mostrar en pantalla. Visto en código, esto es de la siguiente manera. Tenemos la definición de num, de contador y de suma pares como entero. Luego tenemos un mensaje en pantalla que nos pide que ingresemos el número entero. Leemos ese número para que nosotros lo ingresemos en pantalla. Seteamos las variables contador y suma pares en 0 y después arrancamos con el ciclo mientras, el cual nos dice que contador tiene que ser menor a num para ejecutarse. Si cumple esta condición, entonces entra, se ejecuta el condicional de adentro y si contador módulo 2 es exactamente igual a 0, o sea, si el número es par, entonces el contador incrementa. Entonces lo que va a hacer es el acumulador, perdón, yo les dije que era un contador, es un acumulador suma pares. Suma pares es algo similar a lo que vimos anterior de la sumatoria del 0 al 10. Esto lo que va a hacer es agarrar y contar cada uno de los números pares que tenemos dentro de la secuencia de números. Entonces, cuando este condicional termine, lo que va a hacer es contador aumentar en 1, volver a ejecutar el mientras y si se cumple la condición, vuelve otra vez, se fija si es par o no y si no, corta el mientras y continúa con la ejecución mostrándonos en pantalla el mensaje con los números pares menores que la variable num que hemos colocado. Y nos muestra esa sumatoria de números que están en la variable acumulador suma pares. Este es un ejercicio bastante lindo para practicar, así que los invito, como les dije, a que pongan pausa al video, copien esto y traten de ejecutarlo en sus Mac. Bueno, después vamos a ver un poquito de práctica sobre todos estos temas, vamos a ver un video exclusivamente con práctica de esto, pero primero quiero que veamos los tres tipos que existen de bucles, tanto sea el mientras, el hacer mientras y el para. Una vez que veamos estos tres en la teoría, vamos a hacer práctica, bastante práctica sobre estos temas, sobre los temas de bucle o de ciclo, y vamos a afianzar muchísimo más toda esta teoría que vemos y por ahí es un poco aburrida, ya lo sé, pero necesaria, como siempre digo. Así que bueno, podemos decir que, en resumen, las estructuras repetitivas son una herramienta sumamente poderosa de la programación que nos van a permitir ejecutar secuencias de instrucciones una cantidad determinada de veces. En el caso de estas condicionales, una cantidad infinita de veces hasta que la condición se deje de cumplir, y en el caso de las incondicionales, una cantidad finita de veces que nosotros le indiquemos. Acuérdense que con un poco de práctica los conceptos cada vez se van a comprender mucho mejor, por eso es que les digo que agarren los códigos que hemos visto en esta presentación, cópienlos, ejecútenlos por su cuenta para comprender mucho mejor, y si no, bueno, vean este video y los que siguen de ciclo para ver todas las estructuras y después vamos a hacer una práctica un poquito extensa para que queden bien afianzados todos estos conocimientos. Así que sin más, me despido y como siempre les digo, si les gusta el contenido, denle me gusta al video, compártanlo en sus redes para aquellos que lo necesiten, suscríbanse al canal, activen la campanita para el nuevo contenido que se viene, y se viene mucho contenido nuevo y bastante interesante. Así que sin más, nos vemos en la próxima.